Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. En esta mañana nos corresponde continuar con la exposición de las señales grandiosas, majestuosas, maravillosas que van a darse en este capítulo número 12, que hace parte ya de la segunda mitad del libro de Apocalipsis. El versículo está perfectamente conectado con el texto anterior que comenzamos a exponer la semana pasada. Permítame leerlo los dos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Nosotros estamos intentando comprender qué significa esta señal que se nos describe, que es una gran señal, que es una señal, por supuesto, simbólica, metafórica, para darnos a entender una gran verdad. En algunos lugares de la Escritura, estas imágenes o estos símbolos no se nos describen de manera tan gráfica como en este lugar. Y en otros lugares de Apocalipsis no se nos dice que es una señal. Se nos dijera, por ejemplo, apareció en el cielo una mujer vestida del sol. Sin embargo, aquí dice que es una señal, es decir, es un símbolo, es una figura, es una metáfora. No es literalmente una mujer. Es una metáfora, es un ejemplo, es un símbolo para señalar o para apuntar o para indicar algo. Y en esta oportunidad, a diferencia de otros lugares de Apocalipsis, esta señal o este símbolo que aparece en el cielo es una mujer. En el versículo que estudiamos el domingo pasado es una mujer extraordinariamente engalanada, pudiéramos decir es una reina, ¿sí? Con corona, con estrellas, parada sobre la luna. Es una mujer que simboliza una reina. En este texto hay una variación de esa señal y es lo que vamos a meditar. Estuvimos la semana pasada intentando descifrar quién es esta mujer, a quién representa esta mujer. Dijimos básicamente que hay tres ideas con relación a qué representa o qué simboliza esta mujer. La mayoría de los que estudian la Escritura dicen que esta mujer representa al pueblo hebreo, es decir, a la nación de Israel, que es la nación de Israel de la cual pues viene el pueblo de Dios o viene Jesucristo. Ese es el pensamiento mayoritario con relación a la simbología de esta mujer. Otros dicen que esta mujer representa a la Virgen María, y en su angustia de parto dando a luz a Jesús. Nosotros dijimos, ¿por qué no puede ser el pueblo hebreo y por qué no puede ser María? ¿Sí? Otros más dicen que es la iglesia en la tribulación, que está pasando por la gran tribulación. Nosotros dijimos hace 8 días con algunas informaciones bíblicas que esta mujer solo puede representar a la iglesia de todos los tiempos, es decir, el pueblo de Dios desde el primer creyente en Génesis a lo largo de toda la historia que representa esta mujer. Es decir, esta mujer no es una mujer, esta mujer es un pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia, los salvos, los creyentes. Y nosotros dijimos por qué, y hoy vamos a enfatizar un poco más. Esta mujer que es descrita en el versículo 1 como una mujer reina, es decir, como una mujer sin asomo de sufrimiento, de dolor, sino rodeada de gloria, rodeada de esplendor, una mujer que es vista en el cielo con todo el esplendor de esa figura y los símbolos que la rodean, ahora es descrita en la tierra. Y no es descrita como reina, sino descrita como una mujer madre, una mujer en angustia. Hay una pequeña diferencia, ¿cierto?, entre ser una mujer reina, llena de gloria y de esplendor, a una mujer en la tierra sufriendo, porque es una madre que está a punto de dar a luz. Es eso lo que nos va a describir. Alguien pudiera decir, bueno, entonces no puede ser la iglesia. Recuerden que hay dos realidades del pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, que son las dos realidades que tenemos los creyentes. Los creyentes estamos, por la obra preciosa de Cristo, sentados ya en lugares celestiales. Ya disfrutamos de la absoluta y la plena gloria de Dios, pero simultáneamente estamos aquí trasegando y afrontando los sufrimientos y las realidades temporales que implican dolor y sufrimiento, y muchas veces muerte y confrontación. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia es una iglesia gloriosa,
porque Dios la dispuso así desde la eternidad y porque Cristo es su Señor. Pero simultáneamente o paralelamente a esa verdad eterna y absoluta, la iglesia camina aquí. Y mientras camina aquí en la tierra, ¿qué realidades afronta? Dolor, sufrimiento, angustia y muchas veces desespero. Y todas las realidades propias, emocionales y espirituales que puede afrontar una institución o una comunidad de creyentes que no pertenecen a este mundo, pero deben vivir en este mundo, sin ser de este mundo, viviendo en él. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. No puede ser más gráfica la descripción de esta mujer en este texto. Es una descripción supremamente rica en recursos para describirnos la implicación del dolor, del sufrimiento, del clamor y de la angustia que afronta la iglesia en la tierra. Es supremamente gráfica. No pudiese escoger Dios a través del Espíritu Santo una figura, un ejemplo más rico, más abundante, más generoso para mostrarnos lo indescriptible del dolor y lo incomprensible del sufrimiento que pueda tener una sociedad cristiana o una comunidad cristiana aquí en la tierra. Si la Biblia nos dijera es como una gran virosis, pues no entenderíamos el sufrimiento, ¿sí? Si nos dijera es como un dolor de muela, pues diríamos sí, una muela duele mucho, ¿cierto? Pero depende de la muela, ¿no? Y depende el personaje que tenga el dolor. Si la Biblia nos dijera es como una tortura, nosotros no lograríamos comprender. Pero la Biblia nos va a describir un ejemplo común a todos los seres humanos, de manera especial a las mujeres, pero para todos nosotros los varones también, porque provenimos de una madre y tuvimos que sufrir también conjuntamente con ellas unas realidades de dolor para salir o para estar vivos o para nacer. La figura es muy rica, es una mujer encinta, pero no una mujer encinta en las primeras semanas de su embarazo. No la mujer cuando está feliz recibiendo el positivo de la prueba, ¿cierto? No una mujer en los primeros meses comenzando a experimentar los cambios en su cuerpo y la expectativa de lo que puede ser un embarazo y un nacimiento posterior. No es ese tipo de figura el que se nos describe. No se nos describe simplemente una mujer en embarazo o una mujer encinta, como dice acá, o una mujer disfrutando los primeros etapas, ¿cierto?, de sus antojos y sus expectativas naturales propios de una mujer primeriza. Aquí nos está describiendo una mujer ya en las últimas semanas, probablemente la última semana, ¿sí? Probablemente afrontando ya las contracciones propias del parto y probablemente afrontando los clamores y los gritos desgarradores o angustia desgarradora, porque ya llegó el momento de dar a luz. Para las que son madres esto es muy familiar, ¿cierto? Les es muy familiar estos ejemplos, especialmente para las que tuvieron nacimientos vaginales de sus hijos, que no tuvieron que ser intervenidas por cesárea. Una mujer encinta, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mientras el texto del domingo pasado describía una gloria hermosa y celeste, sublime, incomparable, el texto de hoy nos va a describir un dolor indescriptible y un dolor de lamento y de angustia y de grito que no puede ser comprendido fácilmente por nosotros. Es el dolor para dar a luz, es el dolor donde se compromete la vida, es el dolor donde está en entredicho la existencia y donde no se puede describir. Jeremías capítulo 4, versículo 31 dice: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Una mujer que no solamente es descrita aquí, sino que se describe en los profetas mayores especialmente, describiendo el nacimiento. En muchos lugares de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, se describe el tema del dolor, ¿sí? Y yo quiero que ustedes me acompañen en Génesis capítulo 3, versículo 16.
Génesis capítulo 3, 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, pero tus dolores de parto. Multiplicaré en gran manera. Lo primero que vamos a entender en esta mañana con relación al tema de la mujer, al tema del parto y al tema de la simbología que se da en este texto con relación a la iglesia, es que Dios determinó una sentencia. Hay una sentencia, y es una sentencia jurídica muy interesante que se da al comienzo de la historia de la redención, posterior al tema del pecado y a la realidad del pecado. ¿Cuál es esa sentencia? Que reposa de manera directa sobre la mujer. Multiplicaré en gran manera tus dolores. Es una sentencia. No es simplemente una consecuencia del pecado. No es simplemente un castigo de causa y efecto. Es una sentencia jurídica que tiene una implicación abundante en todo el género humano y es la sentencia del dolor. Hay una realidad de dolor que no solamente la lleva o implica directamente a la mujer en sus partos, sino es una sentencia de dolor en la existencia humana. Es decir, todos los seres humanos que estamos aquí en la tierra tenemos que afrontar dolor, sufrimiento, tenemos que afrontar serias realidades de angustia y de desespero. Para efectos del ejemplo que se da en el texto, dice que era una mujer que estaba encinta. Y al estar encinta, nosotros tenemos que recordar inmediatamente que en Génesis 3, Dios dijo a Adán y a Eva en el Edén que había una consecuencia para ella y una sentencia que tendría que llevar a largo plazo, y es la sentencia del dolor en sus partos. La Biblia no dice que la sentencia es dar a luz. No es esa la sentencia para la mujer, dar a luz. No, la sentencia para una mujer no es quedar en embarazo, eso es un privilegio, es una bendición. En Génesis 1 y 2 se dice que es una bendición tener hijos, ¿cierto? Y que de hecho es una orden de Dios en la sociedad, especialmente para las mujeres que tienen ese privilegio de la maternidad. Pero sí se da como una sentencia la multiplicación, el aumento del dolor. Muchos dicen que el dolor no existía hasta este capítulo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Dios aumentará, multiplicará. Es decir, la existencia aquí en la tierra implica dolor común para todos los seres humanos. Sí, la misma existencia, el mismo día a día, las mismas dinámicas propias del trabajo y las realidades humanas del envejecimiento generan dolor, generan desgaste. Pero aquí la Biblia nos dice que posterior al pecado se da o se emite o se hace pública una sentencia, es una sentencia de dolor, especialmente con relación a la descendencia, con relación a los hijos, a la posteridad, y está perfectamente ligada al parto, al dolor de parto. El texto dice, clamaba con dolores de parto. Tenemos que recordar que ese dolor no es el dolor fortuito, no es el dolor que pueda tener simplemente una mujer primeriza, o no es que hoy en día haya más dolor en los partos. No, todas las mujeres desde Eva han tenido que afrontar el dolor en sus embarazos y de manera específica en el momento del parto. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Porque es una sentencia natural de Dios para todas las mujeres con relación a la concepción, con relación al proceso de dar a luz la vida. ¿Qué significa el dolor en la Biblia? Dolor significa aflicción, es una señal de aflicción, de duelo, es una señal de profunda tristeza, de pena, es una señal de condolencia, es una señal de congoja, de amargura. ¿No les parece a ustedes muy interesante que a la par de la historia de la redención, como parte integral de la historia de la redención, se hable de dolor y de sufrimiento? Nosotros naturalmente quisiéramos que no hubiera dolor. Esa es parte de nuestra idea o nuestro pensamiento hedonista, que no exista dolor. Nosotros fuéramos felices que no existiera dolor en ningún proceso. Pero todos tenemos que afrontar el dolor como realidad común a la existencia. Por ejemplo, para aprender a caminar, ¿hubo dolor para aprender a caminar?
Algunas cicatrices quedaron, ¿cierto? En algunos. Para aprender a escribir, ¿hubo dolor, hubo dificultad? Hubo dificultad también, pasamos por muchos procesos. Para el desarrollo nuestro como personas adultas hubo mucho dolor, sufrimientos, experiencias, fracasos, llantos. Todos tenemos que afrontar un dolor común, pero dice la Biblia, aumentaré en gran manera los dolores en los partos. Pero eso lo está diciendo después de la promesa de Génesis 3:15. ¿Recuerdan que dice Génesis 3:15? De la simiente de la mujer vendrá el Salvador. De la descendencia de la mujer, o a través de la descendencia de la mujer escogida, o de la simiente escogida, viene el pueblo de Dios. Es una sentencia de pacto. Es la exposición del pacto de Dios. Y en la exposición pública del pacto de Dios, que es la redención, a través de Jesucristo, nos dice, viene de la mujer, pero de esa mujer, o a través de esa mujer, hay sufrimiento. Es decir, es común, ¿cierto?, la esperanza o la provisión gloriosa de la redención, perfectamente articulada con la realidad del dolor o de la aflicción. En la mayoría de los contextos evangélicos se habla de que no hay dolor, fuera dolor, ¿cierto? Pare de sufrir, ¿sí? Fuera el dolor, no lo acepte, no lo reconozca, rechácelo, declárelo y séllelo y échelo fuera. No acepte el dolor. Si usted afronta dolor es porque tiene falta de fe, o tiene un pecado escondido, o porque no ha creído en verdad. Eso es lo que enseñan comúnmente, pero no dice eso la Biblia. Desde Génesis capítulo 3, cuando se expone el pacto, se expone que el pacto está unido o articulado perfectamente con la realidad del dolor. La vida en sí misma implica dolor. El nacimiento implica dolor. Es curioso eso. Es llamativo, ¿sí? No pensemos que el dolor simplemente es para que la mujer dé a luz como un castigo, como muchos han pensado, es que el dolor es un castigo para la mujer. Todos los seres humanos afrontamos dolor en todas las etapas de nuestra vida. Y mucho más los que estamos beneficiados de la redención, tenemos que afrontar el dolor propio de vivir en una sociedad de la cual no somos. Llevando o conviviendo en realidades legales o realidades sociales y políticas de las cuales nosotros no pertenecemos y con las cuales no estamos cómodos. La Biblia llama mucho la atención a las mujeres estériles en la Escritura a que se regocijen, porque ellas van a ser consideradas madres y van a ser privilegiadas teniendo hijos. La Biblia habla muy bien en ese sentido y nos da esperanza que en medio de la gran aflicción hay gozo por ser madres, especialmente las mujeres, pero gozo también por la descendencia que nosotros podamos tener. La Biblia va a mezclar siempre el gozo o la gratitud con el dolor y la aflicción. El dolor de parto, queridas hermanas y querida iglesia, es totalmente necesario y beneficioso. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Así lo determinó Dios. Hoy en día nosotros tenemos unos sistemas médicos que quieren siempre evitar o evadir el dolor de parto, ¿cierto? Y hay unos recursos médicos, ¿cierto? Como la epidural, que se suministra generalmente a las mujeres en el momento del parto para evitarles el dolor, ¿sí? Y muchas mujeres, y en su gran mayoría hoy en día en los sistemas médicos o en las maternidades, recomiendan, aún sin explicarle a la mujer las implicaciones o los efectos secundarios del uso de ese medicamento, ¿sí? Simplemente se la suministran. Y muchas mujeres también un poco mal informadas y con mucho temor al dolor, prefieren pues evitarlo. ¿Y cómo lo evitan? Con epidural. Se suministra epidural, se evita el dolor y se pasa por alto. Pero la Biblia habla de que el dolor en el parto, además de necesario, es provechoso. ¿Es provechoso por qué? Es provechoso para la madre y es provechoso para el bebé. Y es provechoso para cumplir disposiciones de Dios también, de amar la vida, de unirnos mucho más en vínculo con nuestros hijos, de disfrutar emocionalmente más ese propósito y ese momento único en la vida que es el momento de dar a luz. Cuando la Biblia dice que esa mujer que está siendo descrita acá da o tiene dolores o clama con dolores de parto, no dice que los quiere evadir. No, son necesarios.
son necesarios, no se pueden evadir. Es interesante, queridos hermanos, que Dios dispuso el embarazo como un medio natural y legítimo para la procreación, pero también dispuso el parto y el parto natural. Hace algunos años en nuestro país todas las mujeres tenían partos naturales. Nuestras madres, nuestras abuelitas, todos sus hijos los tuvieron de parto natural, sin ningún suministro de medicamentos, incluso sin ninguna ayuda médica. Y no solo tenían uno, tenían docenas y les iba bien. Sí, pueden que los médicos digan que había algún índice de mortalidad en los niños o de algunas madres, pero ese es un riesgo que se corre siempre, aún en la maternidad. Aún hoy en día en sistemas especializados de salud, muchas madres mueren y muchos bebés al nacer mueren. Es un riesgo que se corre, pero Dios dispuso que el parto deba ser natural, así lo dispuso Dios, es un proceso natural. Si se requiere exclusivamente de un sistema médico, entonces las mujeres en los campos o las mujeres en zonas donde no hay atención médica, pues estarían condenadas a no tener bebés, por el simple hecho de no tener acceso a un sistema de salud o a un sistema de medicamentos o de ayuda. Entonces, como Dios dispuso ese medio y esa salida natural en el parto, pues es porque tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Qué hace o qué privilegios tiene una mujer al tener su hijo a través de un parto natural con dolor, no sin dolor? ¿Qué privilegios tiene esa mujer? Pues de experimentar el dolor natural de un parto, de dar a luz, que es una bendición natural y única. Y la Biblia dice que es un dolor indescriptible, que es un dolor que una mujer siente que no lo puede soportar, pero que una vez nace ese bebé, ese dolor se olvida y ella no lo puede describir, sencillamente dice, tuve mucho dolor, pero yo no puedo ni siquiera compararlo o describirlo como fue, solo sé que tuve dolor. Es decir, es un dolor pasajero, pero que ayuda. ¿Para qué más es provechoso ese dolor de parto y el parto natural? Para establecer un vínculo mucho más estrecho con su hijo. Establece un vínculo mucho más estrecho de ese amor entrañable. Sabemos que las madres tienen pues el amor natural, materno por sus hijos, pero el nacimiento natural con dolor les permite estrechar ese vínculo. Y eso es interesante, eso es importante. ¿Qué hace también que la mujer tenga un parto natural? ¿Qué ayuda también o en qué ayuda para que la mujer pueda tener un parto natural? Miren cómo es Dios de perfecto. El dolor viene a través del parto, pero la misma provisión que Dios da, que no es epidural, se llaman endorfinas, son las sustancias que el mismo organismo segrega para mitigar el dolor. Son las endorfinas. No se necesita un suministro medicamento externo. El mismo organismo está diseñado por Dios para que a umbrales más altos de dolor haya mayor producción de endorfinas que mitiguen o que sobrelleven el dolor que esa persona o esa mujer en este caso está teniendo para efectos del parto. No es un dolor que no pudiese soportar. Es un dolor muy alto, pero es un dolor que puede ser soportado. ¿Por qué? Porque Dios da la provisión y eso es maravilloso. ¿Para qué más sirve ese nacimiento con dolor para los hijos o para el bebé? Para que el bebé establezca también un vínculo mucho más fuerte con la madre y para que ese bebé aprenda a saber que aún desde el nacimiento tuvo que esforzarse. Porque los hijos cuando nacen por parto natural y con dolor tienen que esforzarse más para nacer o para salir. Hay un gran esfuerzo que ellos tienen que hacer y tienen que contribuir en ese vínculo estrecho con la madre para ella tomar las acciones naturales de las contracciones o de pujar o de la fuerza natural que tienen que hacer y los hijos esforzándose por salir. Pero cuando son sacados mecánicamente o manualmente, esos hijos en el nacimiento no saben lo que significa esforzarse por nacer. Esa fuerza, esa condición natural de resistir y de tener que ayudar. Y ustedes saben que hoy en día tenemos una sociedad de jóvenes
y yo sé que no hay ninguno acá, están todos en otro lugar, que no sabe esforzarse por la vida, que no tiene ningún sentido de esfuerzo, de valor, de resistencia, que ante cualquier palabra y cualquier situación se desaniman y se frustran. ¿Por qué tenemos una sociedad así, especialmente en los últimos 50 años? De jóvenes que no tienen el sentido de la vida, que hasta levantarse es un esfuerzo que no quisieran hacer. Hasta llevar el bocado a la boca quisieran evitar ese esfuerzo. La Biblia dice que estamos diseñados para tener que resistir y esforzarnos, pero parte de eso se da en el parto. En el mismo momento del parto, los hijos al nacer, nacen mucho más fuertes, más vigorosos, con pulmones más desarrollados, con sistemas respiratorios más desarrollados, con situaciones de prevención a riesgos naturales de enfermedades pulmonares o respiratorias por nacimiento natural o vaginal. Cuando ellos no son expuestos a ese nacimiento natural, tienen mucho más riesgos de epidemias, tienen más riesgos de muerte súbita, tienen más riesgos de tener retardos mentales y síndromes, y tienen mucho más riesgos de morir por enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque la salida genera unos procesos naturales de fuerza pulmonar y de desarrollo también en sus vías respiratorias. ¿No es eso maravilloso? Eso es maravilloso, eso es milagroso. ¿Quién lo dispuso así? Nuestro buen Dios. Nuestro buen Dios dispuso que los hijos deben nacer por parto natural y por procesos naturales, no mecánicos, no invasivos. Esta mujer, dice la Biblia, es una mujer que está encinta. Sabemos que esta mujer no representa a una mujer, es una gran señal. ¿A quién representa esta señal? A la iglesia. Muy bien, hagamos la relación. ¿Qué determinó Dios para la iglesia entonces? Que la iglesia de vida, que la iglesia es una provisión de vida para la humanidad a través del evangelio. Y como provisora o previsora de vida, esta mujer tiene que afrontar, o esta iglesia tiene que afrontar ¿qué? Dolor, sufrimiento, angustia. No se puede evadir el sufrimiento para la iglesia. No se puede eliminar el dolor para la iglesia. El dolor es parte natural de la fe y de la experiencia cristiana aquí en la tierra. Todos los creyentes aquí en la tierra tenemos que afrontar aflicción. No hay un sedante, no hay epidural para evitar el sufrimiento al creyente. ¿Sí? Tenemos que afrontar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Dios dispuso por sentencia que todos los creyentes y la iglesia en su conjunto tenemos que afrontar dolores como si fueran dolores de parto, es decir, pruebas indescriptibles, realidades angustiantes, situaciones devastadoras, momentos de desconsuelo, momentos donde sentimos que todo se acaba y donde clamamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero muchas veces el Señor nos dice, todavía falta. Nosotros no creemos, por la luz de la Escritura, que estamos llamados al no sufrimiento. No creemos eso. Somos una iglesia que cree firmemente que el sufrimiento es una circunstancia provista por Dios para su propia gloria. Y que el sufrimiento y la aflicción es necesaria. Que todos necesitamos sufrimiento. ¿Para qué nos sirve el sufrimiento? Para humillarnos, para santificarnos. ¿Para qué más nos sirve el sufrimiento? Para ayudarnos a clamar a Dios, para llevarnos a depender de Él, para que nosotros podamos poner nuestra vida en Él y confiar realmente en Él, no en nuestras fuerzas. El sufrimiento nos sirve también para dar testimonio público a los no creyentes de que nosotros en medio del sufrimiento tenemos gozo y tenemos gratitud. Es un testimonio público. Pero si no hay sufrimiento, pues no hay diferencia. Porque si usted está gozoso pero no hay sufrimiento, pues no tiene sentido, porque pues si a uno no le duele nada, pues está feliz. Pero si a usted le duele y está feliz, ¿qué dice el incrédulo? Está loco. ¿Qué le pasa? ¿Cómo así que feliz y está mal? ¿Cómo así que lo traicionan y lo defraudan y lo humillan y sigue animado y sigue tranquilo? Es un testimonio público también, en medio de toda la realidad del dolor.
Génesis 3:16 dice, multiplicaré en gran manera los dolores. Es decir, ese dolor no solamente viene para la mujer en los partos, sino es el dolor que Dios multiplica también para todos los creyentes que pertenecemos a esa comunidad o a ese pueblo escogido por Dios. Dios multiplica nuestros dolores. ¿No es eso maravilloso? Si ustedes vinieron hoy para escuchar que no hay más prueba y no hay más dolor, pues ya perdieron la venida. Pero si venimos hoy a escuchar lo que Dios dice, pues Él nos dice que Él nos tiene que multiplicar nuestros dolores, que Él tiene que multiplicar nuestras aflicciones, que probablemente vendrán pruebas difíciles de sobrellevar, pero contamos con la gracia y la esperanza de nuestro Dios. Que probablemente al salir hoy o el fin de semana durante este año enfrentaremos realidades muy angustiantes donde lo único que haremos es clamar: Señor, ayúdanos por favor, porque como una mujer en medio del parto sabe que la única salida es afrontar el dolor y que ese dolor es pasajero, es temporal, es muy fuerte, pero que muy pronto ella tendrá a su bebé, a su criatura en sus brazos y se olvidará de ese dolor. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez mayor y excelente peso de gloria. ¿En quiénes? En los creyentes, en los que hacen parte de esta descendencia de la mujer. Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Maravilloso eso, ¿cierto? Así nuevamente compara el sufrimiento del creyente. Tenemos angustias, pero una vez vamos a las promesas del Señor, recordamos que ese sufrimiento no tiene comparación con la gloria venidera. Isaías 54:1 dice, regocíjate hoy, oh estéril, la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y luego en Gálatas 4:27 y 28 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Estos textos que hemos leído y otros más relacionan de manera directa la tarea o el deber de la maternidad o el evento del parto o la realidad del parto con la promesa del pacto eterno de redención. Nosotros no somos gnósticos, los gnósticos tienen una relación directa entre su fe y el sexo. Nosotros por supuesto somos cristianos y cristianos bíblicos, pero como cristianos bíblicos basados en la historia de la redención creemos firmemente que hay una relación directa entre la procreación, entre la realidad de los oficios naturales que Dios nos ha dado como la paternidad y la maternidad, directamente relacionados con el pacto eterno de redención. Por eso creemos que nuestros hijos pertenecen a Dios. Por eso creemos que los hijos son del pacto, no nuestros, que pertenecen a Dios. Por eso creemos que una mujer cuando le dan la noticia del embarazo, debe regocijarse, como dice la Escritura. Debe regocijarse porque va a nacer un hombre en la tierra y ese hombre o esa mujer es imagen y semejanza de Dios y contribuye a la extensión del reino de Dios en la sociedad. Regocíjate. Primera de Timoteo 2:15 dice, pero se salvará, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos queridos, esta mujer encinta afronta una sentencia que Dios dispuso para ella y para la iglesia, que es la sentencia del dolor. Nosotros tenemos que padecer tribulación aquí en esta tierra. Es necesario. ¿Cuán importantes son las pruebas? ¿Cuán importantes son las adversidades? ¿Cuán importante es que tengamos enemigos y que seamos perseguidos? ¿Qué dice la bienaventuranza? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Más bien, dice la Escritura, si no los persiguen y si no tienen pruebas, preocúpense. Porque Dios solamente corrige y disciplina a sus hijos. Si no hay pruebas, si no hay aflicción, preocupémonos. Angustia del parto, una mujer encinta. Lo segundo que la Biblia nos va a decir aquí en este texto, y lo vamos a hacer comparado con el ejemplo que estamos viendo acá, es que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La Biblia no dice que esta mujer está dando a luz en este momento. Parece ser que está en las últimas etapas de su embarazo, y en esas últimas semanas, quizás después de la semana 36, 38, cuando el médico, el ginecólogo le ha dicho, mire, prepárese en cualquier momento, ¿sí? De aquí en adelante, en cualquier momento, tenga la maleta lista, esté preparada, ¿sí? Alístese. Posiblemente está en esa última etapa, donde ya ella sabe que en cualquier momento comienzan las contracciones y ese bebé va a nacer. Una angustia natural la invade. Es una angustia consciente, pero es una angustia natural, de algo conocido que está pasando, de algo que ella sabe que está esperando y de algo que ella sabe que va a recibir pronto y va a tener en sus brazos. Esto me gusta mucho, porque las angustias que nosotros afrontamos como pueblo de Dios son angustias conocidas, ninguna es desconocida. Estamos advertidos. El texto que leímos hace un rato en Isaías dice, se lo dije, se lo advertí. Dios nos ha advertido. En el momento en que creemos en Él, por la fe que Él nos da, Él nos advierte, en el mundo tendréis aflicción. Seréis aborrecidos de todo el mundo. Seréis perseguidos. Sus mismos familiares serán la piedra primera en el zapato para ustedes y contra ustedes. Pero confiad. Tengan esperanza. No se desanimen. Yo estoy con ustedes. La angustia del parto que tiene una mujer no es una angustia desconocida. Ella no dice, no tengo una angustia, pero no sé por qué. Es evidente la angustia. Es natural la angustia, es consciente, es razonada. Ella sabe por qué. ¿Sí? ¿Cómo manifiesta la mujer en las últimas semanas de su embarazo su angustia? La Biblia describe una mujer sabia cómo afronta la angustia en las últimas semanas, especialmente cuando sabe que está muy próxima al parto. La Biblia dice que la manifiesta meditando, que generalmente la manifiesta en silencio. Una mujer sabe lo que viene para ella, sabe ese momento, está también animada y expectante porque ama a ese hijo que está en su vientre, lo quiere tener en sus brazos, pero sabe que hay un momento decisivo en ese embarazo donde ella tendrá que afrontar gran dolor y su vida estará en serio riesgo. Guarda silencio, medita, está silenciosa, poco habla, porque está en una angustia natural. ¿Cómo afronta la iglesia la angustia que tiene que vivir aquí en la tierra? La Biblia nos va a mostrar también que por la descendencia de la mujer, según Génesis 3:15, debe venir el Salvador que va a herir a la serpiente en la cabeza. Y la Biblia nos va a mostrar a lo largo de esa historia, que son aproximadamente 4000 años, que esa descendencia estuvo amenazada. La descendencia de la mujer estuvo amenazada. Recuerden cuando nació Abel, ¿qué hizo su propio hermano? Lo mató, ¿sí? Recuerden que hubo episodios más adelante donde hubo amenaza para esa descendencia. Sara era una mujer estéril y era una mujer anciana, sin posibilidad natural, sin posibilidad biológica para poder tener hijos. Pero Dios les había dado una promesa: les daré una descendencia numerosa. Pero Sara era estéril. Recuerden que Rebeca también era una mujer estéril. Había amenazas naturales, biológicas, de esterilidad, pero había también amenazas oficiales. Faraón amenazó la descendencia. ¿Recuerdan? Cuando dijo, todo varón debe morir. Hay una amenaza política, una amenaza de cosmovisión civil que atenta contra la descendencia de la mujer.
Cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio, también afrontó amenaza para los nacimientos. Herodes también amenazó la descendencia, sufrimiento, aflicción. Dios les da una promesa, una simiente numerosa, un pueblo numeroso, pero paralelamente hay serias amenazas para esa descendencia. Igual que hoy, Dios nos ha dado una orden, tengan hijos, multiplíquense, pero ¿cuál es la realidad que nosotros afrontamos? Economías inestables, frágil salud, sistemas de médicos que no son suficientemente adecuados para nosotros o no tenemos acceso, temores, angustias. La pregunta es, ¿todas esas realidades de dolor o de angustia o de temor deben frenar el cumplimiento de la promesa? ¿Deben impedir o obstaculizar el plan que Dios determinó para la extensión del reino? Por supuesto que no. No nos puede paralizar el temor. ¿Qué pasaría si una mujer le paraliza el temor o la angustia de dar a luz? Y ella dijera, no, me rehúso, yo no voy a tener este niño, porque tengo mucha angustia, tengo mucho temor, yo prefiero no tenerlo. Sería terrible, ¿cierto? Pero es lo que hoy en día se está haciendo a través de los abortos inducidos. De mujeres que dicen, yo no lo voy a tener porque no voy a dañar mi futuro, porque no voy a arriesgar mi figura y porque no estoy preparada para tenerlo o para tener ese bebé. Y eso se está legitimando de manera legal. Pero la Biblia dice que hay una angustia natural, pero una angustia conocida, y es la angustia que el pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento sufrió. La angustia del parto. Hermanos queridos, como iglesia pasamos angustias, como familia pasamos angustias. Es una iglesia gloriosa, sentada en lugares celestiales, pero caminando aquí en la tierra, con pies en la tierra y con pies de barro, afrontando angustia y dolor natural. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Dice la Biblia, Isaías 47, 7 al 9, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto. Te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. La mujer que describe la iglesia es distinta a la mujer que es descrita en la Biblia como la iglesia falsa, o como la enemiga de la iglesia, o como la ramera, o como la mujer prostituida, que es descrita en Apocalipsis. Aquí se describe a una mujer gloriosa que afronta sufrimiento, pero que en medio del sufrimiento clama. La gloria de esta mujer del versículo 1 no es una gloria propia, es una gloria que viene de Dios, es la gloria de Dios, la gloria de la luz eterna, que es Cristo, pero que tiene que afrontar dolor. No se puede evitar el dolor. Miren, si nuestras madres hubieran evitado el dolor, ustedes y yo no estuviéramos. Terrible consecuencia. Pero gracias a Dios que ellas asumieron ese reto, con muchos riesgos y posiblemente con gran angustia, y nosotros nacimos, gracias a Dios. Hemos tenido que afrontar dolor, pero en ese dolor natural también nuestros hijos y nuestras familias se están desarrollando. Como creyentes afrontamos aflicción, pero tenemos que soportar, porque si no, no veremos la gloria maravillosa de Dios sobre nosotros. El texto dice, estando encinta, clamaba por el parto. La Biblia nos va a describir ahora no solamente la angustia que tiene la mujer, no solo la sentencia en la cual ella sabe que tiene que afrontar un dolor natural, no solo la angustia previa al momento, sino que ahora nos va a decir que ya parece que llegó ese momento. Y al llegar ese momento clama. No todas las mujeres gritan en el parto. Hay algunas que dicen que gritan mucho, ¿no? Hay otras que no gritan tanto. Sin embargo, esta mujer, dice la Biblia, que expresa, exterioriza su dolor clamando, no gritando, clamando.
Y es totalmente distinto gritar a clamar o chillar a clamar. Hay mujeres que gritan. Posiblemente es muy fuerte el dolor, es un círculo de fuego, dicen algunos. Sienten náuseas, sienten de todo, quieren hacer sus necesidades fisiológicas, se destiemplan, se desgastan, se desmayan y gritan. ¿Entendido? Pero la Biblia no dice que esta mujer grita. ¿Qué hace esta mujer? Clama. ¿Puede estar hablando de una mujer? Está hablando de un pueblo. Cuando uno clama es porque uno sabe que tiene a alguien que lo pueda auxiliar. Cuando hay clamor es porque uno confía en alguien que puede ayudarlo, sustentarlo o auxiliarlo en un momento de dolor. Esta mujer simbólica del capítulo 12 de Apocalipsis no es una mujer que grita, es una mujer que clama, es decir, es una mujer que confía en Dios. Es una mujer que sabe que hay alguien poderoso y superior para auxiliarla, para extenderle la mano, para mitigarle su dolor y para confortarla en ese momento específico de la angustia que propiamente es el parto. Es una mujer que confía. Y por supuesto no es cualquier mujer, es la iglesia. Esta mujer describe claramente la iglesia. La iglesia fue encomendada por Dios para que sea madre, es decir, para que contribuya a la extensión del reino de Dios a través de la procreación y a través de los hijos, para que hayan descendencias y nuevas generaciones, y que la iglesia se extienda en todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas. Pero en ese proceso natural provisto por Dios, dispuesto para la procreación o para la extensión del reino, hay aflicción, hay dolor. Pero en medio del dolor natural y de la angustia natural, la iglesia del Señor Jesucristo lo único que puede hacer es clamar. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ayúdanos. Y me gusta mucho esta expresión, porque lo que está describiendo es una iglesia llena de confianza. Una mujer, por supuesto, en el símbolo, que confía. Una mujer que no está a la deriva, enfrentando un dolor indescriptible. Una mujer que en medio de su gran dolor está confiada porque sabe quién la auxilia. Sabe quién está con ella, quién la cuida, quién la protege, quién dispuso que ella pasara por ese momento. Esto es muy importante para ustedes como mujeres, porque las mujeres de manera especial, dice la Biblia, son llamadas a poner su confianza en el Señor, en cualquier circunstancia, y propiamente en circunstancias de la vida misma, de los hijos, del hogar, propiamente en circunstancias donde la vida de ellas está comprometida y hay gran angustia e incertidumbre. ¿Qué debe hacer una mujer creyente? Confiar en el Señor. No gritar, no juzgar, no protestar, no resignarse. Una mujer creyente debe aprender a confiar, doblar sus rodillas y decir, Señor, no entiendo esto, o aunque lo entiendo me duele, por favor, ayúdame. La mujer sabia, dice la Biblia, edifica su casa. La mujer sabia sabe confiar en el Señor en cualquier circunstancia. Guarda silencio. Por eso María es descrita como una mujer tan sabia, tan piadosa. Porque dice la Biblia, guardaba todas esas cosas en su corazón. La Biblia no dice que las publicaba en Facebook. La Biblia no dice que corría rápidamente a poner mensajes de texto en las redes sociales diciendo cómo se sentía. ¿Qué hacía esa mujer que era tan joven? Es la madre encargada de Jesús. Meditaba y guardaba todas esas cosas en su corazón. Es decir, confiaba. Tradúzcase eso, una mujer llena de confianza, llena de esperanza en el Señor. Pero esa mujer no representa a una mujer individual. Esa mujer representa los creyentes. ¿Qué debemos hacer los creyentes en medio de la aflicción? ¿Qué debemos hacer en medio del dolor? En medio de las traiciones, en medio de los pecados, en medio de las tentaciones, las incertidumbres. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Clamar a nuestro Dios. Porque el clamor lo que significa es yo confío en Dios. Yo sé que Él me va a auxiliar. Yo sé que Él está con nosotros y extiende su mano para sostenernos. Lo más probable es que no nos quite el dolor. Él nos va a dejar pasar por el dolor.
Posiblemente el horno se ponga a más alta temperatura, es lo más probable. Pero el Señor está con nosotros. Clamemos a Él. El sello número 5 dice, estaban las almas bajo el altar y gritaban. No, el sello 5 dice, y clamaban. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Aquí la Biblia nos da la indicación correcta, iglesia. No le clamamos a un gobierno, porque tenemos gobiernos injustos y porque los gobiernos no pueden ni saben proveer para nuestras necesidades. La Biblia no nos dice que le clamamos a un hombre que nos auxilie. La Biblia no dice que le clamamos a un sistema que nos auxilie. La Biblia nos dice que solamente le clamamos a nuestro Dios. Nos ponemos delante de Él, nos inclinamos delante de Él, nos humillamos y le decimos, Señor, es tan grande la angustia que tengo, es tan terrible mi sufrimiento, es tan incomprensible lo que me pasa. Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan que así hizo el publicano? Y así hizo el ciego ahí a las afueras de Jericó. Señor, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Qué interesante es. La mayoría de creyentes cuando claman para pedir cosas. Señor, auméntame el sueldo. Dame salud, dame dinero, dame oportunidades de viaje y de negocio. Pero aquí no está hablando que ese es el clamor legítimo o la necesidad legítima que nos debe llevar al Señor. Aquí la única necesidad legítima que nos debe llevar al Señor es la confianza en medio de la angustia, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y estando encinta, clamaba, a punto de dar a luz, porque tenía gran angustia. Yo les pregunto, querida iglesia, ¿qué hacen ustedes cuando tienen angustias? ¿A quién llaman? ¿A quién recurren? ¿A llamar a un amigo? ¿Publican su angustia? ¿Se indignan? ¿Se molestan? ¿Se ofuscan? Normalmente nos ofuscamos, nos desquitamos, ¿sí? Decimos hasta lo que nunca habíamos pensado. Hay solo una salida correcta: clamar a Dios. Señor, ayúdanos, susténtanos, confórtanos, ven en nuestro auxilio, danos esperanza en ti, porque estamos en grandes angustias, porque pasamos muchos dolores. Ten misericordia de nosotros. Una iglesia madura, una iglesia sabia, una iglesia piadosa, sabe confiar en el Señor. Creemos que estamos allí en ese nivel. Y si no lo estamos, y estamos en el nivel de una iglesia inmadura, una iglesia endeble, pues probablemente hacemos otras acciones y no vamos al Señor. Isaías capítulo 26, versículos 17 y 18 dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y luego en Isaías 66, 7 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Algunos dicen que este texto describe a María cuando estaba dando a luz a Jesús, ¿sí? Y que pasó por grandes angustias, y hacen toda una apología al dolor o a la angustia en el parto de una mujer, específicamente en este caso de María. Pero la Biblia en primer lugar no dice que María tuviera un sufrimiento excepcional o distinto a las demás mujeres en sus alumbramientos. La Biblia no lo dice. Y más bien por todo el relato y el texto que acabamos de leer en Isaías 66, 7, dice que el parto fue bastante rápido. Recuerden que no era el momento. El propósito de María y José era ir de Nazaret o de Galilea a Jerusalén para ser empadronados y regresar, y no tenían un vuelo, ¿sí? Para regresar rápido, tenían que regresar pues a lomito de asno, regresar, tomarse varias semanas en el regreso y luego sí preparar todo el ajuar para el nacimiento. Pero recuerden que estando en Jerusalén para ser empadronados, no hubo lugar para ellos.
y tuvieron que caminar unos kilómetros más, ahí a la periferia de Jerusalén, en Belén, de Judá, para que se cumplieran las profecías. Y estando en Belén no hubo lugar para ellos. ¿Y dónde tuvieron que ir? A un establo. Y estando allí, ¿qué sucedió? Lo que todavía nos esperaba, probablemente 36 semanas, 37 semanas, y nace el Hijo de Dios, Jesucristo. La Biblia lo que describe es que este gran dolor es el dolor que tiene toda una nación, todo un pueblo de Dios para ver la vida y afrontar todo el sufrimiento de la existencia, pero también el dolor que nosotros sufrimos por el pecado. No todos los sufrimientos que tenemos son a causa del Evangelio. Gran parte de esos sufrimientos son malas decisiones, nuestra rebeldía, nuestra necedad y nuestra obstinación. ¿Qué dice aquí? Estábamos esperando dar a luz vida y dimos a luz muerte. Esperábamos tener esperanza y tuvimos miseria. ¿Usted se imagina lo que eso significa para una mujer? 40 semanas esperando un bebé y que no nazca un bebé, sino que nazca miseria. Que no dé a luz vida, sino miseria, vergüenza y humillación. Pero es la realidad de muchas madres en nuestra sociedad. Y es la realidad de muchos hogares, que nuestros hijos, en lugar de ser motivo de gloria y de esperanza, se constituyen en motivo de vergüenza, de dolor y de miseria para una nación y para nosotros. Por eso la única esperanza para nosotros y para nuestros hijos se llama Jesucristo. En el parto natural, Dios dispuso el nacimiento de los hijos para su propia gloria. Esta mujer es una mujer encinta. Excelente señal. Es una señal que riñe con las políticas y la ideología moderna, especialmente de las mujeres. Hoy en día no es bien visto una mujer encinta. Si una mujer dice estoy en embarazo, generalmente ¿qué recibe? Reproches. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted qué le pasa? Está muy joven, no ha terminado su universidad, no ha logrado, no se ha realizado como mujer. Y si ya pasa de los 30, ¿qué le dicen? ¿Usted qué le pasa? Ya está muy vieja. Y si ya tiene, pues ya tuvo, no más. Pare. Y si no ha tenido, pues ¿para qué añora lo que no ha tenido? No se arriesgue. Pero esta señal es una señal que riñe notablemente con estas ideologías de turno. Porque esta señal es una señal espléndida. Qué hermoso ver una mujer en embarazo. Qué señal tan hermosa, es una señal de vida. Es una señal de esperanza, es una señal de oportunidades, es una señal de continuidad. Es una señal de que vale la pena. Podemos seguir, tenemos futuro. Nuestros hijos no son un pasivo, nuestros hijos son un activo. Nuestros hijos hacen parte del patrimonio de una sociedad. Nuestros hijos hacen parte del producto interno de una nación. Nuestros hijos no son una carga económica. Nuestros hijos son parte de la producción que Dios nos da y de la riqueza, de la herencia para ser más productivos, más prósperos y vivir más holgados. Eso dice la Biblia. Confiamos en lo que la Biblia dice. Y por eso cuando Dios nos da hijos clamamos y le decimos, Señor, ayúdanos. No a confiar en los sistemas de este mundo, sino a confiar en ti porque tú nos los diste. Hermosa señal, una mujer encinta. Ojalá podamos ver mujeres encintas en esta iglesia en este año. Ojalá las podamos ver en el momento previo de su alumbramiento. Porque eso es maravilloso, eso es gloria, eso es gozo, eso es gratitud, eso es provisión de Dios, eso es generosidad, eso es pacto. Porque Dios en su infinita fidelidad dispuso que tengamos hijos para su propia gloria y que los entrenemos para el reino. No para la vergüenza nuestra y la humillación nuestra, sino para la gloria de nuestro Dios. Y estando encinta, hermosa palabra, estando encinta, un gerundio interesante, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Ustedes y yo tenemos tantas aflicciones, pero ¿saben qué tenemos que es mucho más fuerte que la aflicción? Gozo y gratitud. Las aflicciones pueden ser devastadoras, pero tenemos a Cristo nuestro Señor que supera toda aflicción. Tenemos el Evangelio que supera todo dolor. Tenemos algo en común, el Evangelio, que mitiga todas las angustias por grandes que sean. Si usted tiene que llorar, llore, séquese las lágrimas y clame al Señor. Si tiene que inclinarse y suplicar por angustia o por dolor suyo o de otros, hágalo. No lo omita. Está permitido llorar. Lo que no está permitido es desconfiar de nuestro Dios. No está permitido perder la esperanza. No está permitido gritar de angustia, sino clamar: Señor, ten misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude. Somos esa iglesia que sufre, esa iglesia que trasega en realidades políticas, económicas, adversas, en realidades de familia complejas. ¿Quién tiene una familia perfecta entre ustedes? No han llegado todavía las familias perfectas a esta iglesia. Ojalá no las lleguen porque nos dañan a nosotros. Ya somos suficientemente imperfectos como para recibir unos perfectos. Pero en medio de la imperfección nuestra tenemos al perfecto. En medio de nuestras tristezas tenemos a la fuente y al autor del gozo, Jesucristo el Señor. Precioso Dios, gracias por darnos tu palabra. Esta hermosa figura que nos recuerda no solamente que tú nos engendraste en el vientre de nuestra madre a través de nuestros padres, que nos recuerda que hubo una mamita, una madre que nos dio a luz y que estamos aquí por tu providencia. Gracias a Dios no tuvimos padres estériles. Gracias a Dios, nuestro Señor, no tuvimos padres que nos abortaron. Gracias a ti tuvimos padres fértiles, padres vigorosos. Gracias a ti tuvimos madres que nos dieron a luz con dolor, con carencias, con sufrimientos, con angustias, con incertidumbres. Pero nos diste la vida gracias a ti, Señor. No somos producto de la casualidad. No somos producto de un error técnico. No somos producto de un dispositivo que falló. Somos producto de tu decisión de pacto. Somos producto de un plan soberano y perfecto. Y aquí estamos. Tampoco estamos por casualidad. Estamos porque nos diste fe para creer en ti. Nos hiciste miembros de una iglesia, nos has dado hijos, nos has hecho productivos. ¡Qué bendición! No somos estériles como creyentes de esta iglesia. Somos miembros productivos de esta iglesia, piedras vivas. Te damos gracias, porque en medio de tantas aflicciones necesarias y provechosas nos sostienes con amor. Porque en medio de tantos momentos angustiantes por los que pasamos, de manera individual como creyentes, pero de manera colectiva como pueblo tuyo, tú nos sostienes y nos llenas de gozo. Gracias a ti. A veces corren lágrimas por nuestras mejillas de angustia, de incomprensión y de pruebas difíciles que pasamos. A veces confesando nuestros propios pecados, de los cuales no podemos salir por nuestra propia cuenta. Pero en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio a veces del desánimo, es mayor el gozo que nos invade. Es mayor la esperanza que obra en nuestro corazón. Es mayor el poder del Evangelio obrando en nuestras conciencias. Gracias, porque aquí no nos reunimos para condolernos unos a otros o unos de otros. Aquí nos reunimos para llenarnos de gozo y gratitud, para fortalecernos en la fe y en la esperanza y para decirte, Señor, Dios Todopoderoso, digno eres porque tú fuiste inmolado. Precioso Cordero Redentor en el cual creemos y confiamos. Precioso Evangelio y glorioso Evangelio que ha alumbrado nuestras conciencias y nos ha dado esperanza para vivir para ti. Gracias por nuestros hijos. Algunos de nuestros hijos tan rebeldes que no sabemos qué hacer. Algunos de nuestros hijos con tanta vergüenza que nos causan. Algunos de nuestros hijos que nos causan tantos miedos e incertidumbre. Pero te tenemos a ti, suficiente Dios, para clamar y confiar a ti por ellos y a favor de ellos.
En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.